Quimioterapia antineoplásica. Introducción. La destrucción celular por parte de los agentes quimioterápicos sigue una cinética de primer orden, es decir, destruye un porcentaje fijo de células, pero no todas. La mayor parte de los agentes antineoplásicos son más eficaces sobre las células que se están dividiendo que sobre las que están en reposo. Existe una relación inversa entre el número inicial de células de masa tumoral y la curabilidad. Fases del ciclo celular: G1, S, G2, M. La duración del ciclo celular varía de tipo celular. Los fármacos quimioterápicos se pueden dividir según su actividad sobre la cinética celular en fase específicos o no específicos de fase. Ciclo específicos destruyen las células que están dentro del ciclo celular, o ciclo inespecíficos, efectivos tanto para las células en división como para las células en reposo. Agentes alquilantes es el grupo de antineoplásicos más utilizados. Se unen de forma covalente al nitrógeno de la guanina del ADN, alterando la transcripción y la replicación del mismo. Por el mismo mecanismo son citotóxicos, carcinogénicos y mutagénicos. Afectan a células que están en ciclo celular en cualquier fase. La alquilación del ADN es mutagénica y carcinogénica. A largo plazo pueden producir azoospermia y amenorrea con atrofia ovárica en las mujeres. Inducen la aparición de leucemias mieloblásticas en el 2%, lo cual aumenta si se añade la radioterapia al tratamiento. El principal efecto adverso es la mielosupresión, dosis dependiente, son muy eméticos. Se dividen en 5 familias: mostasas nitrogenadas como ciclofosfamida y fosfamida, mecloretamina, clorambucil y melfalán. Etilaminas, tiotepa, alquilsulfonatos, busulfán. Nitrosurias, carmustina, lomustina, estreptosina. Triacinas, dacarbazina. La ciclofosfamida es un antineoplásico de muy amplio espectro, indicado en las neoplasias hematológicas, tanto leucemias como linfomas, cáncer de mama, cáncer microcítico de pulmón, sarcoma, neuroblastoma y retinoblastoma. Además está indicado en el acondicionamiento de transportes medulares. Como agente inmunosupresor de elección, el lupus, vasculitis, necrotizantes, rechazo de trasplantes, artritis reumatoide y citopenias inmunes. Sus efectos secundarios más característicos es la cistitis hemorrágica, 5-10%, que se previene con la hiperhidratación y la administración de mesna. Además de la mielosupresión, pigmentación cutánea y de uñas, alopecia y estomatitis, insuficiencia gonadal y síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Se puede administrar por vía oral, biodisponibilidad de 90%, y por vía venosa. Ifosfamida es un análogo del anterior utilizado en las neoplasias testiculares germinales, cáncer de mama y sarcoma de parte de Flandes. Es neurotóxico de forma reversible y más urotóxico, cistitis hemorrágica, que la ciclofosfamida. Mecloretamina, mostaza nitrogenada, está indicada en la enfermedad de Hodgkin, forma parte del MOPP, en la micosis fungoide tópico y como agente esclerosante intrapleural, contraindicado en el embarazo. Es un fármaco que provoca la aparición de vesículas si se extravasa y es mielosupresor. Melfalán, indicado en el mieloma múltiple, melanoma, cáncer de ovario y mama, y en el condicionamiento de trasplantes de médula para neoplasias sólidas. Tiene toxicidad acumulada en las células pluripotenciales STEM y es el que con mayor frecuencia produce leucemias secundarias y síndromes mielodisplásicos. En el cáncer de mama interacciona con el tamoxifeno, le resta actividad. Clorambucil, biodisponibilidad oral de 100%, se emplea en el tratamiento de síndromes linfoproliferativos como la leucemia linfática crónica o la macroglobulinemia de Waldenström. Puede producir erupción cutánea, neumonitis intersticial, neuropatía periférica, además del resto de efectos secundarios de agentes alquilantes. Es hepatotóxico. Busulfán. Su uso principal son los síndromes mieloproliferativos crónicos y acondicionamiento para el trasplante medular en leucemia y mieloma. En la toxicidad destaca aplasia medular por daño a la célula madre, fibrosis pulmonar progresiva, síndrome de pseudo-Addison, cataratas y convulsiones. Tiotepa se utiliza en el cáncer superficial de vejiga, en instilaciones vesicales y en derrames pericárdicos pleurales malignos de forma local. Nitrosurias como carmustina, gemustina y lomustina son muy liposolubles y atraviesan muy bien la barrera hematocefálica, por lo que son muy útiles en tumores cerebrales. Otras indicaciones: linfomas Hodgkin o no Hodgkin, melanomas. Toxicidad: hepatotoxicidad 20%, neuritis óptica y fallo renal progresivo. La estreptozocina es una nitrosuria que se utiliza en tumores endocrinos
o sea, tumores de islotes pancreáticos y carcinoides. Compuestos de platino, cisplatino y carboplatino son los únicos metales pesados que se utilizan como antitumorales. Se unen de forma covalente al ADN y a las proteínas nucleares. Sus indicaciones son los cánceres testiculares, el cáncer de mama y linfoma, segunda línea. Y el carboplatino, también el cáncer de ovario. El cisplatino se acumula en las células tubulares renales, produciendo un fracaso renal agudo. Para evitarlo se hidrata abundantemente al paciente y se le administra mannitol para formar diuresis. También puede provocar insuficiencia renal crónica. Además, produce sordera y neuropatía periférica. El carboplatino es menos nefrotóxico, pero es hepatotóxico. Ambos son mielosupresores. El cisplatino es el antineoplásico más metógeno. Antimetabolitos son sustancias que, debido a su similitud con compuestos naturales, actúan como falsos sustratos interfiriendo en el metabolismo celular. Son activos durante el ciclo celular y en la fase S, síntesis de ADN. Metotrexato es un antimetabolito. Es un análogo del ácido fólico que inhibe la dihidrofolato reductasa. Es un medicamento que se elimina solo por vía renal y no se elimina por diálisis, por lo que se puede administrar si existe insuficiencia renal. Se acumula en el líquido pleural peritoneal, liberándose posteriormente y causando toxicidad. No pasa al líquido cefalorraquídeo, por lo que hay que administrarlo intrathecalmente. Está indicado en leucemias linfoblásticas agudas, linfomas, profilaxis y tratamiento de la afectación meningia por leucemias o carcinomatosis, tumores de cabeza y cuello y coriocarcinoma. Toxicidad, mielosupresión importante, se rescata con ácido folínico. Muy apéndico, fibrosis hepática crónica, nefrotoxicidad, mucositis grave. En la administración intratecal produce aracnoiditis, alteraciones de los pares craneales y encefalopatía desmineralizante. Como inmunosupresor se utiliza en la artritis reumatoide deformante. Análogos de las pirimidinas, como citarabina, 5-fluorouracilo, gemcitabina. Citarabina, ARA-C, su indicación principal son las leucemias mieloides agudas. También se utilizan las leucemias linfoblásticas agudas y como segunda línea en linfomas. La mielosupresión, los vómitos y la estomatitis son importantes. Además es neurotóxico, cerebelo y neuropatía periférica, y hepatotóxico, ictericia colestásica. B5-fluoruracilo 5-FU. Interfiere en la síntesis de timidilato. Su principal indicación es el cáncer colorectal. En el cáncer gástrico o esofágico y en el de mama también se utiliza. El ácido folínico aumenta su actividad. Toxicidad, produce mielosupresión y toxicidad gastrointestinal con estomatitis y diarrea. Se ha descrito un síndrome de isquemia miocárdica y ataxia cerebelosa. Y 3 análogos de purinas como fludarabina, pentostatina, cladribina, 6-mercaptopurina, tioguanina. Estos análogos de las purinas, vamos a ver, ya hemos mencionado, son 6. La fludarabina, la pentostatina, o la 6-mercaptopurina y la 6-tioguanina. La fludarabina, análogo de la adenosina, derivado del antiviral vidarabina ARA, se emplea en síndromes linfoproliferativos crónicos como leucemia linfática crónica, linfoma Hodgkin de bajo grado, linfoma no Hodgkin. Y la macroglobulinemia de Waldenström es neurotóxico, 20% mielotóxico e inmunosupresor, habiéndose dado infecciones oportunistas. Puede provocar anemia hemolítica autoinmune. La pentostatina o 2-desoxicoformicina, análogo de la adenosina, inhibidor de la adenosindesaminasa. Sus principales indicaciones son la tricoleucemia y síndromes linfoproliferativos crónicos T, o sea, linfomas y leucemias. Es un potente inmunosupresor, es hepatotóxico y provoca toxicidad gastrointestinal. 6-mercaptopurina interfiere con la formación de ácidos guanílico y adenílico. Se utiliza en fases de mantenimiento del tratamiento de leucemia linfoblástica aguda y leucemia promielocítica. Produce hepatotoxicidad, o sea, necrosis celular y colestasis intrahepática, eosinofilia y pancreatitis. Y por último, la 6-tioguanina se utiliza en el tratamiento de las leucemias agudas. Tiene la misma toxicidad que la 6-mercaptopurina. Ahora, alcaloides de origen vegetal. Tenemos alcaloides de la vinca, como vincristina, vinblastina y vinorelbina. Los taxanos, como docetaxel y paclitaxel. Los alcaloides de origen vegetal, entonces, los alcaloides de la vinca, como vincristina, vinblastina y vinorelbina, impiden la formación de microtúbulos unidos a la tubulina, inhibiendo su polimerización, con ello alteran la metafase en el proceso de división celular. Además, inhiben la síntesis de ARN, se utilizan en leucemias linfoblásticas agudas, linfoma no Hodgkin y mieloma múltiple. La vincristina se utiliza como inmunosupresora en citopenias inmunes y tumor de Wilms. La vinblastina se emplea además en el cáncer de testículo y mama. La principal toxicidad de la vincristina es la neuropatía periférica y autonómica.
Además puede provocar síndrome de secreción inadecuada de ADH y mielotoxicidad. La pimblastina produce hepatotoxicidad y fotosensibilidad, es menos neurotóxica. Ahora los taxanos, docetaxel y paclitaxel, alteran los microtúbulos, los fijan. Se utilizan como fármacos de segunda línea en el carcinoma de ovario resistente y cáncer de mama metastásico. Entre los efectos diversos adversos destacan reacciones de hipersensibilidad, neuropatía periférica y arritmias cardíacas, bloqueo auriculoventricular y taquicardia ventricular. Ahora los inhibidores de la topoisomerasa. Tenemos dos, los epipodofilotoxinas. Repito, epipodofilotoxinas, como etopóxido y tenopóxido. Y las antraciclinas, como doxorubicina, daunorubicina, idarubicina y epirubicina. Los inhibidores de la topoisomerasa. Las epipodofilotoxinas, como etopóxido y tenopóxido, inhiben la topoisomerasa 2, enzima que repara el ADN, y el etopóxido BP16 se emplea en linfoma no Hodgkin, cáncer de testicular, ovario, mama y leucemias mieloides. El tenopóxido en leucemias linfoblásticas. Producen intensa leucopenia, reacciones de fiebre, hipotensión y broncoespasmo. Las antraciclinas, como doxorubicina, daunorubicina, idarubicina, epirubicina, se clasifican también como antibióticos antitumorales, inhiben la topoisomerasa 2, se emplean en neoplasias hematológicas y otros muchos tumores, como cáncer de mama y sarcoma. El principal efecto adverso es la cardiotoxicidad, que puede ser aguda, arritmias, pericarditis, miositis, o crónica, irreversible, dependiente de la dosis acumulada, con insuficiencia cardíaca refractaria. Se potencia con la ciclofosfamida y la radioterapia. Además produce mielosupresión, estomatitis, alopecia intensa. Son fármacos muy vesicantes. Con extravasación pueden producir necrosis cutánea. Antibióticos antitumorales. Tenemos mitoxantrona, dactinomicina, bleomicina, mitomicina C, mitramicina o plicamicina. La mitoxantrona inhibe la síntesis de ADN y ARN. Es un fármaco de segunda línea en leucemia aguda mieloblástica, linfomas y cáncer de mama y pulmón. Causa cardiotoxicidad y neutropenia severa. La dactinomicina inhibe la síntesis de ARN. Se utiliza en rhabdomiosarcoma, tumor de Ewing y carcinoma trofoblástico. La bleomicina rompe el ADN. Se emplea en el tratamiento de linfomas no Hodgkin y Hodgkin, cáncer de cabeza y cuello y testículo. Se utiliza para pleurodesis en derrames pleurales malignos. La toxicidad principal es la neumonitis intersticial, 10%, relacionada con edad y dosis, reacciones alérgicas y toxicidad mucocutánea. La mitomicina C en cánceres gastrointestinales, como efecto secundario síndrome hemolítico urémico con fracaso renal y anemia microangiopática. La mitramicina, plicamicina, se emplea en hipercalcemia tumoral porque bloquea la acción de PTH sobre los osteoclastos. Es muy tóxica, medular, renal, hepática. Otros agentes: hidroxiuria, procarbazina, dacarbazina, L-asparaginasa, amsacrina, mitotania. Hidroxiuria se utiliza en el tratamiento de hidroanillos proliferativos crónicos, donde es el tratamiento de elección. El principal efecto tóxico es la mielosupresión, que limita la dosis pero que se recupera rápidamente al suspenderla. Inhibe la enzima nucleótido reductasa y por lo tanto la síntesis de ADN. La procarbazina es un medicamento usado en la enfermedad de Hodgkin, MOPP, y menos en los linfomas de no-Hodgkin y tumores cerebrales. La procarbazina es un inhibidor de monoaminoxidasa y puede precipitar crisis hipertensivas con alimentos ricos en tiramina o con fármacos simpático-miméticos como antidepresivos tricíclicos. Con el etanol produce efecto de sulfirán. La procarbazina es carcinogénico y neurotóxico, neuropatía periférica. La dacarbazina es un agente alquilante que sustituye a la procarbazina en el tratamiento de la enfermedad de Hodgkin también y se utiliza en el tratamiento del melanoma. La L-asparaginasa es la única enzima que se utiliza como antitumoral. Depresiona los niveles extracelulares de asparagina de la que dependen los linfocitos. Su indicación es la leucemia linfoblástica aguda. Es muy tóxico. Reacciones de hipersensibilidad, anafilexia, hemorragia por disminución de factores de coagulación, necrosis hepática, hiperlipemia, fracaso renal agudo y pancreatitis 5%.
La amsacrina es un fármaco de segunda línea en las leucemias mieloblásticas. Mitotania es un agente tóxico para las mitocondrias que se utiliza en la mielosuprarrenalectomía médica, en el carcinoma suprarrenal y el síndrome de Cushing ectópico. Y la tretinoína, ácido alotransretinoico 4, es un fármaco que induce la diferenciación y maduración de células tumorales, induce remisiones cortas en leucemia promielocítica aguda. Como efecto secundario más llamativo, el llamado síndrome del agujero capilar, fiebre, infiltrados pulmonares y edema cutáneo. El tratamiento endocrino: glucocorticoides, prednisona, metilprednisolona, dexametasona. Los antiandrógenos como flutamida, que bloquean los receptores de los andrógenos en tejidos periféricos. Los estrógenos como etiletilvestrol y etinilestradiol. Los antiestrógenos como tamoxifeno y toremifeno. Los progestágenos como acetato de megestrol y medroxiprogesterona. Inhibidor de la aromatasa como aminoglutetimida. Agonistas de la hormona liberadora de gonadotropinas como leprolide. Análogos de somatostatina como octreotide. El tratamiento biológico con citoquinas inmunoreguladoras como interferón alfa. Las interleuquinas 2 recombinante. Los anticuerpos frente a antígenos tumorales. Los únicos útiles son rituximab, es un anticuerpo frente a la molécula CD20 expresada en los linfomas de la célula B, y trastuzumab, anticuerpo frente al receptor ER2 neu de células epiteliales en cáncer de mama. Eso es todo.